hace un tiempo hicimos un programa de radio, me habían aconsejado bueno, me habían aconsejado que había que difundir lo que estaba haciendo una asociación de aquí de Valencia, y estaban haciendo, a ver, yo lo explico y luego ellos que lo arreglen, porque yo explico como lo vi, ¿no? Me decían que eran unas personas que lo que hacían era que quizá por experiencias suyas personales tenían una cierta capacidad de conexión con todas aquellas cosas que no reflejan la luz, con lo cual no se ven, pero sí están. Y ayer hablamos un poco de esto con Pedro Amorós, y pues que ayudaban a esas personas a dar el paso que todos los que estamos en esta sala un día u otro vamos a dar, y es el paso de descarnar y pues ir a otro lugar para luego quizás, si no hemos terminado el trabajo, pues volver, pero eso ya son teorías distintas, ¿no? Claro, esto es un paso que tanto a la persona en sí como a esos allegados, pues es un paso importante que todos, aquí no se salva nadie, hemos tenido, bien por allegados o bien porque nosotros nos llegara su momento. Me gustó mucho el concepto, me encantó, porque digamos que el miedo te lo da siempre el desconocer algo, ¿no? Cuando me dedicaba al marketing decíamos, a ver, si tú entras en un túnel que no sabes lo que te vas a encontrar, vas a sentir miedo. Pero si alguien antes te ha dicho, mira, da 3 pasos y a la izquierda encontrarás un interruptor con no sé qué, y a la derecha, bueno, eso ya te quita el miedo. Es decir, la información quita el miedo. Con lo cual es vital para cualquier persona conocer lo que realmente es ese paso, esa transición de esto que dura 80 años, 90, Ángel le va a durar más, está por ahí, a lo que sí es eterno, ¿no? Y bueno, pues hicimos un programa de radio, me pareció una gente adorable, en el sentido de cariñosos, de justamente lo que se necesita cuando estás en esos momentos, y ellos nos hemos captado para que vengan a darnos una charla sobre lo que ellos hacen, supongo, y bueno, sobre... La charla se llama Despertar y Emergencia Espiritual, el proceso evolutivo espiritual del ser humano. Y ellos son, se llaman el abrazo del oso. Muchas gracias, esto del abrazo del oso me hace mucha gracia. Pero es el abrazo del oso amoroso. Ellos son Vanessa, Alicia, Ana y José Ignacio. Pues bueno, yo me llamo Ana, soy miembro del Abrazo del Oso de Barcelona. Primero deciros que estoy encantada de estar en Valencia y dar la enhorabuena a la organización del Congreso. Pues tengo el privilegio de presentaros a mis compañeros. Vanessa Aguilar, desde cuando tuvo 5 años, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Esto le llevó a tener una sensibilidad extrasensorial especial que se fue acrecentando a lo largo de los años. Sobre todo en el 2005, cuando, ella explica, y eso explicará mucho mejor que yo, cuando empezó su proceso, como ella lo define, duro y largo y difícil proceso de emergencia espiritual. Pasó desde una negación absoluta hasta al cabo de los años una aceptación. Vivió experiencias de todo tipo, pero le sirvieron para poco a poco ir darse cuenta que lo que realmente quería era formar una asociación. José Ignacio, formado y trabajando en el mundo empresarial, a raíz de una experiencia familiar dolorosa, muy dura, empezó a incrementar la búsqueda del conocimiento profundo del ser humano.
Llegó un momento que tuvo que dejar de trabajar y al cabo de muy poquito, nada es casualidad, conoció a Vanessa. Y decidieron aunar esfuerzos y remar en la misma dirección. Alicia, a los 13 años de edad, tuvo un accidente de tráfico y sufrió una experiencia cercana a la muerte. Ella toda su vida había sentido que habían cosas que no compartía, ¿no?, a lo largo de su vida. Pero esta experiencia le hizo chocar más y confrontar mucho más lo que ella sentía a lo que ella era, a lo que la sociedad, sus creencias, su educación habían hecho de ella. Todo esto le llevó a los 19 años de edad a su proceso también muy duro y muy fuerte de emergencia espiritual. Una emergencia espiritual que confundieron y le diagnosticaron de enfermedad mental. Bien, me quedan 3 minutos para hacerles llegar a ustedes lo que me ha hecho sentir a mí cuando les conocí, lo que me ha transmitido a mí la asociación. Y se lo puedo hacer llegar con 2 palabras. Una es profesionalidad y la otra es corazón. Mira, ciencia y espíritu, como el Congreso. Que son los ingredientes necesarios para que algo se convierta en arte. Un pintor, cuando pinta un cuadro, para que ese cuadro se convierta en arte, necesita la profesionalidad, necesita la técnica de mezclar colores, pero también necesita la musa, la inspiración. Pues es lo que hacen estas personas, arte. Un arte convertido en aliviar, en calmar el dolor a aquellas personas que atraviesan por un despertar, una emergencia espiritual y nadie les comprende. Aquellas personas que han sufrido la muerte de un ser querido y están en proceso de duelo. Y para aquellas personas que están en el tránsito a la muerte, moribundos, que están al final de su vida física, donde la muerte se hace presente. ¿Y todo esto por qué? Porque nos mueve unos principios básicos comunes. Primero es que la muerte no existe para nosotros. La muerte física sí, pero la muerte de todo, no. La muerte, lo que muere es a nivel físico. Todo lo demás trasciende a otra forma de conciencia. Lo que consideramos también es que la enfermedad, los procesos de muerte, la transformación, la muerte, el duelo, procesos de emergencia espiritual, procesos de despertar, todo esto son lecciones de vida. ¿Qué nos enseñan? Lecciones de vida. Nos enseñan, son oportunidades que tenemos para crecer a nivel emocional, a nivel personal y a nivel espiritual. Y sobre todo consideramos y tenemos muy, muy, muy en cuenta, y es muy, muy importante, ayudar a los demás. Ayudar en este sentido, aliviar, a calmar, a dar paz, a comprender estos procesos para que las personas que lo sufran puedan encauzar estas lecciones de vida y puedan crecer. Y bien, ahora prefiero que hablen ellos, que lo explicarán mucho mejor. Gracias. Hola, ahora sí, ¿no? Bueno, buenos días a todos.
lo primero, os quiero agradecer vuestra presencia aquí, en este Congreso de Ciencia y Espíritu. Gracias por estar aquí. Y bueno, la charla de hoy es un tema un poco complejo, ¿no? Podríamos dedicar desde horas, días, semanas, años. Podríamos estar mucho tiempo, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo breve, aclarar primero algunos conceptos teóricos y luego mis compañeras se van a encargar de la parte más vivencial, lo que han experimentado ellas, cómo lo han sentido. Entonces vamos a hacerlo un poco así, porque nosotros somos un poco particulares. Nos preparamos siempre guiones, PowerPoints, que si 20 hojas, y luego hacemos lo que nos da la gana. Entonces, pues nunca sabemos cómo van a salir las charlas, ni lo que vamos a decir, pero lo que sí que le ponemos es mucho corazón y lo hacemos muy ameno, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar hablando de la consciencia, aclarar qué es la consciencia. Todos nosotros disponemos de 5 sentidos físicos, ¿no? Y a veces nos creemos que estamos limitados por ellos. Y como animales instintivos que somos, es nuestra naturaleza, pues a veces actuamos de forma que podemos dañar o podemos ocasionar ciertas consecuencias en los demás. Cuando actuamos de manera instintiva, estamos actuando de una manera un poco inconsciente, ¿no? Sin embargo, a diferencia además de los animales, nosotros tenemos la capacidad de elegir. Cuando tomamos decisiones basadas en la intuición y la inteligencia del corazón, ¿qué ocurre? Pues que nuestros actos son conscientes, ¿no? Es cuando utilizamos la consciencia, y eso es la consciencia. El 90% de las decisiones normalmente las tomamos basadas en el miedo. Cuando vivimos plenamente con nuestra alma y usamos la inteligencia del corazón para decidir, nos estamos acercando a la consciencia del ser humano. ¿Y la consciencia qué es? Pues la consciencia es energía. Es la energía universal, es sinónimo de Dios, de amor, de espíritu, de verdad, como lo queramos llamar. Pero es una energía espiritual. Y esa energía espiritual se manifiesta en nosotros, en nuestro organismo, a través de la energía sexual. La energía sexual es la que nos hace estar en el mundo. Es como vemos el mundo desde la visión del hombre y la mujer. Es como nos manifestamos a nivel físico. Luego tenemos la energía psíquica, que nos ayuda porque razonamos, ideamos, nos comunicamos a través de ella. Y luego tenemos una energía emocional. La energía emocional es la que siente lo creado por la energía psíquica, ¿no? Luego, ¿qué tenemos más? La luz y la oscuridad, que forma parte de la fuerza de la creación, y son fuerzas opuestas, pero complementarias entre sí. Y el ser humano crece y evoluciona experimentando las dos. Formamos parte de una dualidad en la que existe la luz y la oscuridad. En la medida que no reprimimos la oscuridad y la aceptamos, estamos evolucionando y estamos creciendo. Luego, ¿qué es lo que ocurre con los sentimientos? Somos seres humanos sintientes, ¿verdad? Y como tales tenemos que experimentar todos los sentimientos. No hay sentimientos buenos ni hay sentimientos malos. Nosotros los hacemos buenos o malos cuando los aceptamos o cuando los rechazamos. Por ejemplo, gracias al odio podemos experimentar qué es el amor. Gracias al orgullo también podemos saber qué es la humildad. Todos forman parte de nuestra evolución del ser humano y los tenemos que aceptar y amar todos ellos. Muchas veces se malinterpreta qué es la oscuridad.
Y la gente, sobre todo personas que tienen o vienen de una moralidad autorrestrictiva, reprimen la oscuridad, la rechazan, y entonces eso a veces explota de manera inapropiada, ¿no? E inadecuada. Todo se gesta en la infancia. Cuando estamos creciendo es cuando tendríamos que tener una personalidad auténtica, un ego o una personalidad auténtica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por la educación, primero la escuela del amor, que es la familia, después la escuela de la educación, los colegios. Ahí empezamos a sentir que lo que, por ejemplo, si odiamos, que es incorrecto, o si tenemos miedo, que a veces nos dicen no seas cobarde o no llores. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Que estamos tapando el derecho a experimentar cualquier tipo de sentimiento. Nos cerramos al amor, nos cerramos a sentir miedo, nos cerramos a sentir tristeza, nos cerramos a sentir rabia, y vamos cerrando, digamos, nuestras cañerías del amor incondicional, ¿no? Y nos hacen creer que esos sentimientos son oscuros, y esos sentimientos se van guardando en el subconsciente. Y se divide la personalidad. Se divide en un ego o personalidad auténtica, que es el que tendríamos que haber tenido, en otro que es ego y personalidad, o ego o personalidad herida. El ego herido es todo aquel que no soporta la oscuridad, que no nos muestra cómo somos, que tememos enfadarnos, que necesitamos tener razón para cubrir nuestras carencias afectivas, que todo aquello que no soportamos en nosotros lo proyectamos en los demás, por ejemplo, y nos convertimos en los peores críticos y jueces de las personas, que tenemos que ser el niño bueno o la niña buena, que solo nos querrán si somos buenos y no somos malvados. Digamos que es una especie de prostitución, de compra de amor, ¿no? Y bueno, luego ya, en los peores casos, pues todo deriva en una evasión hacia adicciones, hacia alcohol, hacia sexo, hacia drogas. Todo eso forma parte de un ego herido. Pero luego encima el ego herido tiene una tarea que es bastante complicada, que es muy difícil, pero que también, como está listo, también la forma, ¿no? Que es el mostrarse con una máscara. Como egos heridos, poseemos ciertas inseguridades y a veces nos montamos un personaje para sobrevivir en la sociedad y convertimos a la sociedad en un carnaval. Y vamos con la máscara puesta en la cabeza, buscando aceptación, reconocimiento, el amor de los demás, y hallamos a todas partes. Creemos que con ella conseguiremos todos nuestros propósitos y nuestras metas. Y lo único que estamos haciendo es tapar que estamos sufriendo, que tenemos un ego herido que está sufriendo. Entonces, ¿cómo nos experimentamos a través de esa máscara? Pues, por ejemplo, adoptamos etiquetas. Yo soy el rebelde, o el conflictivo, el sumiso, o el bromista, el seductor, el hippie, el manipulador. Muchas etiquetas que nos ponemos como una máscara para sobrevivir en la sociedad. Luego, aparte, hay un peligro de ocultar y reprimir la oscuridad. Que cuanto más reprimes algo, emerge con más consciencia. O sea, emerge de manera más abrupta, ¿no? Lo que se reprime, lo que resiste, persiste, y lo que se reprime mucho, emerge con más fuerza. Y es una fuerza muy poderosa,
que puede derivar ya en casos como, bueno, ejemplos típicos son abusos sexuales, adicciones, asesinatos. Son claros ejemplos de una represión muy fuerte y continuada de muchos años de no aceptar esa oscuridad. Vamos ahora a hablar de lo que es una emergencia espiritual y un despertar. Diferenciar un poco qué es una y qué es la otra. Ambas tienen un denominador común, que es cuando la energía espiritual de alta vibración, muy consciente, entra en nosotros de una forma muy pura. Entra en nosotros e invade la energía sexual, que es a partir de la cual nosotros nos manifestamos en el mundo físico y nos hace estar en el mundo como hombre y como mujer, que es la más importante, que gracias a ella se desarrollan las otras dos que hemos hablado antes, que son la psíquica y la emocional. Y somos como una pila, ¿no? La energía sexual está abajo en la base, cerca del coxis, y funcionamos como una pila. Cuando entra la energía espiritual, choca con la energía sexual, y entonces se produce una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Si tú tienes, por ejemplo, la energía sexual bloqueada, pues se produce una gran colisión entre una energía mucho más consciente y de alta vibración con otra mucho más baja. Entonces, en la medida que tú tengas esa energía sexual más o menos bloqueada, vivirás un proceso diferente u otro, y se extenderá la energía hacia la emoción y la psique. Y provocará que todas estas energías que hemos reprimido, todos estos pensamientos, admoniciones que nos decían cuando éramos pequeños y que estaban en el subconsciente, harán que emerjan. Y tendrás que mirar a la cara a tu propia oscuridad, invitarla y decirla: bueno, ¿y ahora qué hago contigo? ¿Te acepto y te amo? ¿O te reprimo otra vez, te rechazo? Y esto se convierte en una batalla y un conflicto de duración X, que luego veremos puede acabar de tres formas. La diferencia entre un despertar y una emergencia espiritual obedece al ritmo, a la frecuencia, a la intensidad con que se vive en cada una de ellas, y al grado de dificultad con que se pasan las etapas o las fases de cada una de ellas también. Al final es una transformación de la energía sexual, psíquica y emocional. Es unir las tres, realizar el círculo. Un despertar espiritual es más suave que una emergencia. Es cuando en aquel momento todos nos preguntamos, a lo largo de nuestra vida, tenemos una demanda interior de querer saber más, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿De dónde vengo? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mi corazón? ¿O estoy haciendo las cosas como siempre las he sentido? ¿O estoy mirando atrás y estoy diciendo, pero qué es lo que he hecho con mi vida hasta ahora? Es en ese momento cuando se produce un despertar. Los cambios no los vas notando, son paulatinos. Llega un momento en que miras para atrás y dices, oye, no soy el mismo que antes. He crecido, tengo otra visión del mundo, tengo otras creencias, tengo otros valores, y a partir de ahí cambias tu identidad incluso, te conviertes en una persona nueva. Hay un viejo tú que muere dentro de ti y hay un nuevo tú que renace dentro de ti. Una nueva persona. Hay una pequeña muerte dentro de ti. Y eso se produce de manera, pues, un poco más paulatina. Una emergencia espiritual es algo mucho más abrupto. La energía espiritual muy alta choca con otra muy bajita, que, sobre todo a partir de la energía sexual, que es por donde sube. Esta energía tan bajita, ¿por qué se produce? Porque de pequeño has vivido traumas, conflictos diversos, sobre todo muy dolorosos, que cuando viene esta energía tan fuerte, choca con ella y se produce una colisión impresionante.
entonces la persona no asimila bien lo que le está ocurriendo y la intensidad de la energía que está experimentando en ese momento. Y se producen etapas muy críticas, muy difíciles, y se producen incesantes alteraciones de consciencia psíquica, emocional, sexual, a nivel, bueno, a todos los niveles, físico, emocional, psíquico. A la persona le resulta muy difícil soportar eso y es una etapa muy dura. Ahora vamos a hablar de ello. Bueno, ellas van a hablar os van a decir todo lo que han experimentado a nivel físico. Se pueden experimentar desde dolores de cabeza continuados, crujidos craneales, picores, alteraciones energéticas por todo el cuerpo. Sienten los pensamientos de todas las personas, te vienen miedos a enloquecer, miedo a morir, miedo a que no sabes quién eres, experiencias extrasensoriales. Esto lo voy a pasar porque ellas lo van a decir desde la experiencia. Y luego, ¿qué ocurre? Que al final todo este proceso de emergencia espiritual, ¿cómo acaba? Pues hay 3 posibles formas. Una es la liberación. El ego herido se integra con el ego auténtico, se trasciende y se produce la iluminación. Y la iluminación no es otra cosa que convertirte en una persona auténtica sabiendo diferenciar qué es tuyo y qué no es tuyo, quién eres tú, qué papel tienes en la sociedad. Tus patrones antiguos de comportamiento empiezas a saber que no eran tuyos, que no pertenecían a ti, que fueron una forma ahora inútil, pero en su momento útil de sobrevivir a tu infancia, a esa compra de amor que no tenías. Entonces todo eso te das cuenta y lo trasciendes. Hay otra forma que es la locura espiritual. En este caso reprimes la oscuridad, no la soportas, luchas, y cuando ocurre eso la psique y las emociones se quedan divididas. Entre viejas creencias que tenías, entre todos los valores que habías implantado en tu subconsciente y los nuevos valores que están surgiendo a partir de esta nueva energía mucho más pura. Entonces, al final lo que se fortalece es el ego herido y no avanzas y te quedas ahí. Y luego la tercera parte, que es muy importante, es el egocidio. ¿El egocidio qué significa? Pues que en un momento de estas duras etapas de crisis, la persona empieza a perder la esperanza y empieza a tener deseos de muerte. En realidad lo que quiere es matar al ego herido, pero lo que hace es quitarse la vida. Es su forma de liberarse, porque no soporta más la situación. Y esta etapa se podría superar también si se aceptara todo lo que está pasando, porque al final todo se transforma en luz, en interior, todo lo que en un momento es oscuridad se transforma en luz. Hay un cuento sufí que se llama Todo esto también pasará, y también, por muy dura que sea la etapa, al final pasa y al final trasciendes, y al final lo que era oscuridad se convierte en tu aliado y te conviertes en una persona nueva. Y tampoco hay que calificar de bueno o malo todo lo que nos pasa. Particularmente no creo en el mal ni el bien, sino en aceptar las situaciones y trascenderlas. Y bueno, estamos concluyendo. Ahora voy a dar paso a mis compañeras. Decir que muchas veces la medicina trata estas enfermedades de patologías, ¿no? Enfermedades mentales, cuando en realidad la gente se está transformando espiritualmente y la gente es tratada de psicótica y reciben medicación supresiva, algunas se internan
y se la rechaza. Se le anestesia, ¿no?, en sus mentes. Y luego también por contra, hay ciertos colectivos, como los chamanes, como los aborígenes, en que todas estas alteraciones de conciencia, de despertar o de emergencia espiritual, son consideradas como un milagro y que pueden hacer mucho beneficio a la sociedad, porque la persona se convierte en otra nueva, con un grado de conocimiento tan alto que se alegran porque pueden difundirlo. Pues nada, yo ya me callo y voy a dar paso a mis compañeras, que ellas os lo van a explicar desde el punto de vista de la experimentación, que es como más llega, ¿no?, a la gente. Entonces voy a dar paso ahora a Vanessa Aguilar, que os va a contar un poco vuestras experiencias, sus experiencias para vosotros, y seguro que os vais a sentir muy, muy identificados y muy comprensivos con ellas. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Se me oye bien? Sí, vale, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo muchísimas gracias por permitirme compartir con vosotros toda esta experiencia de emergencia espiritual. Yo empezaría diciendo que una imagen vale más que 1000 palabras y añadiría que una experiencia vale más que 1000 imágenes. Aquello que vivimos, aquello que sentimos es lo que más vale. No importa que tengas una carrera universitaria o que seas un abogado o que seas, da igual lo que seas. Lo que importa es la inteligencia del corazón. Para mí eso es lo verdaderamente importante en la vida. Yo empezaría hablando sobre las experiencias que algunas personas viven y que fomentan el nivel de consciencia de forma involuntaria. Una de estas experiencias es la ECM. No sé si la conocen o qué significan. ECM o experiencia cercana a la muerte. En una experiencia... En una experiencia cercana a la muerte, pues la persona que la vive aumenta el nivel de consciencia, pero de forma absoluta. De repente uno es consciente de su realidad, de la existencia, consigo mismo, pero con todo lo demás también. Las experiencias cercanas a la muerte las viven aquellas personas que están a punto de morir o que regresan de una muerte clínica. Bueno, yo experimenté una emergencia, yo empecé bien joven a experimentar cosas, así que bueno, yo pues experimenté una ECM a la edad de 5 años, la recuerdo perfectamente bien. Yo jugando con unas monedas, me las tragué, eran 8 exactamente, y se quedaron atravesadas en mi garganta. Bueno, pues lo que recuerdo es que mi madre, histérica la pobre, pues me metió en un cuarto de baño, empezó a zarandear la espalda y recuerdo que me asfixiaba, claro. En un momento dado, cuando mi madre yo ya no la recuerdo porque perdí el conocimiento, recuerdo que estaba fuera del cuerpo. No sabía cómo había llegado hasta ahí, pero estaba por encima de mi cuerpo a una altura más o menos de una distancia de 2 metros y era capaz de ver la escena perfectamente bien, pero sin implicarme sentimentalmente, emocionalmente. Sentía un amor profundo, una paz profunda, una comprensión perfecta. Era plena consciencia en ese momento de lo que pasaba en mi vida. No me importaba si me moría o no me moría, trascendía todo esto. Yo me di cuenta de que no estaba en mi cuerpo y me preguntaba ¿y dónde estoy? Y de repente me miré y vi que tenía un cuerpo energético. Años después yo me di cuenta de que este cuerpo energético era el alma. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, yo regresé al cuerpo porque empecé a ver la entrada de un túnel. Y tenía muchísimas ganas de atravesarlo porque era amor incondicional. Yo sabía que este túnel, lo supe después, era el paso de una vida hacia la otra vida. Así que, como se me sentía tan bien, yo quería, era como sentirme en casa, desde luego estaba en casa. Así que, pues quise dirigirme a él. En el momento en que ya estaba casi a punto de entrar,
un ser me frenó, se puso detrás de mi espalda y me susurró al oído: no es tu momento, tienes tareas pendientes que hacer aquí, regresa. En ese instante, aunque lo recordé más tarde, ya me acuerdo que vi a mi madre y comprendí. O sea, no era la experiencia que mi madre tampoco tenía que tener. Esa era una de las tareas pendientes con ella. Y lo que el siguiente que recuerdo es que ese ser me empujó bruscamente al cuerpo y que yo tiré las 8 monedas de repente. Las 8 es fuerte. Bueno, para mí esta experiencia pues me marcó bastante. Por ella he comprendido muchísimas cosas. Para mí las más importantes es que la muerte no existe. Solamente somos una transformación de energía. Cuando aprendemos una serie de cosas, experimentamos, llegado un momento en nuestro cuerpo físico, que es nuestro vehículo, el del alma, dice hasta aquí. Y ahora hay que seguir experimentando en otros lugares. Por otro lado, y para mí es lo más hermoso, he comprendido que lo más importante en nuestras vidas y por lo que estamos aquí es aprender a amar incondicionalmente, a ser amados incondicionalmente y que venimos a servir. La tercera cosa que yo he aprendido es que es nuestra naturaleza el hecho de percibir seres, energías, porque no hay un aquí ni un allá, no es un más allá. Estamos todos aquí ahora y estamos todos juntos. El cielo, donde empieza el cielo o acaba, está la tierra y justo debajo hay más cielo. O sea, solo hay grados de conciencia. Y entonces para mí la locura en ese sentido no existe. Y la última cosa que creo que es importante que yo aprendí es que, bueno, nosotros como personas pues estamos evolucionando. Entonces no somos perfectas. Que nuestro alma lo sea, sí, porque provenimos de una energía espiritual que es perfecta, es amor perfecto. Pero como personas pues estamos en un proceso de evolución. Entonces, pues yo creo que hay que ser indulgentes con nuestras parcelas pues más instintivas, más inconscientes y que también otras personas deben de serlo con nosotras. Yo creo que cuando nos cruzamos con personas que nos pueden herir, yo no creo que quieran hacerlo realmente, igual yo soy muy ingenua. Yo creo que es que no saben o han venido de experiencias que no les han enseñado simplemente. A lo mejor están tan heridos que no saben cómo amar. Y yo creo que estas personas nos enseñan lecciones irrepetibles y que son muy importantes por ellas, y yo me incluyo entre ellas. Ustedes seguro que aprenderán de mí también la humildad. Cuando yo sea una persona insoportable y pego 4 gritos, seguro que también pueden aprender la compasión y seguro que pueden aprender pues, muchísimas cosas. Bueno, lo siguiente que pasó después de mi experiencia cercana a la muerte es que yo, pues bueno, cuando regresé, la vida había cambiado un poco para mí. Cuando unas personas experimentan una ACM, y a mí me ha pasado, al experimentar un nivel de conciencia tan fuerte, cuando regresas, sientes que el amor de aquí es poquito. No lo encuentras. En serio, yo no lo encontraba por ningún sitio. Había sido tan fuerte que cuando llegué aquí todo me parecía como muy soso. El entorno en el que yo crecía estaba bien, pero yo notaba que era un amor muy posesivo. Y no me sentí identificado con esto. Yo me volví una niña muy retraída, muchísimo. También, y esto nos ha pasado a muchísimas personas, por decir 99 o 100, venimos de experiencias moralistas autorrestrictivas. O sea, bueno, malo, bueno. Entonces, pues a mí lo que me sucedió es que, aparte de la moralidad, yo experimenté traumas infantiles muy fuertes. Yo vengo de abusos psicológicos, pero también de abusos sexuales. Entonces, el concepto de lo que yo había venido hasta de lo que yo había sido y había experimentado como ICM no tenía nada que ver. Y bueno, así es como yo, poquito a poco, a raíz de estas experiencias, pues confeccioné una máscara. Yo me sentía avergonzada por lo que yo había vivido y sentía que nadie me iba a querer. Sentía que si me mostraba la gente se reiría o sentiría mucha pena. Y claro, la lástima para mí entonces era algo como muy malo, ¿no? Pobrecita. Entonces, bueno, pues empecé a reprimir y a reprimir. Tenía que ser que no ser. Y debía ser que no ser. Y cuando uno quiere ser, deja de ser. Con lo cual me monté un disfraz
y dejé de ser Vanessa para convertirme más bien en lo que los demás esperaban que yo fuera. Yo dejé a Vanessa, el poder de Vanessa, a todas las personas, a todas. Las decisiones mejor se las tomaban otros. Y es verdad que me enfadaba muchísimo porque, claro, yo no obraba coherentemente con la inteligencia de mi corazón. Entonces, si uno me decía que esta carrera era mejor que la otra, yo tenía que coger esta otra. Y nunca, o si tenía que irme al campo, pero me apetecía la playa, el campo era mejor porque los demás. Y en el fondo lo que estaba haciendo era mendigar amor. Yo mendigaba amor, buscaba aceptación, buscaba reconocimiento. Bueno, lo siguiente que pasó es que, claro, llega un momento en el que cuando reprimes tanto, es como un globo hinchado. Llega un punto en que te puede pasar algo en la vida muy fuerte, otra cosa más, que pinche ese globo, ¡pam! Y estallas. Y a mí me sucedió. Yo, a raíz de una ruptura sentimental, yo me pregunté, por primera vez me sentí y dije, ¿pero quién soy? ¿Y qué he hecho de mi vida? ¿Y esto es lo que quiero? Yo no quiero, pero lo hice de forma enfadada, porque al principio es lo fácil. Claro, y es legítimo, se tiene que pasar por ahí también. Primero extrapolas todo lo que tú no has decidido por ti misma, porque no has sabido, no te han enseñado, porque simplemente querías ese amor de los demás. Y te enfadas primero con los demás, hasta que asumes y dices, no, la única responsable de lo que me ha sucedido soy yo. Entonces, bueno, a raíz de esta ruptura yo empecé a buscar, pero buscar también me llevó a destapar otra realidad, que en realidad es la misma. Fue la realidad invisible, el mundo invisible. Yo empecé de la noche a la mañana a experimentar energías. Yo iba por la calle y veía que a los edificios se les superponía una energía. Y esta energía vibraba de una forma muy intensa. Pero quien dice los edificios, dice los árboles, las aceras, el rostro de las personas. Yo recuerdo que mi madre me levantaba por las mañanas para que fuera a la facultad y yo no le veía la cara a mi madre era energía. Y yo, claro, al principio, imaginaos, poneros en mi lugar si podéis, supongo que seguro que sí, es muy chocante. De repente, todo lo que te han enseñado, que creías que era la realidad, deja de ser la realidad que te han enseñado. Tus principios aparte, dices, ¿y cuáles son? ¿Y de dónde vengo? ¿Y quién soy? ¿Y qué es la vida? ¿La vida? ¿Sigue después la vida después de la vida? Y empecé a cuestionarme. Bueno, primero empecé buscando en libros, no encontraba respuestas, hasta que llegó un momento en el que yo me aislé. Porque claro, como había confeccionado un traje de apariencias, el hecho de con las personas que me juntaban, eran de apariencias, muy legítimo. Todo vale y es amor y hay que aceptarlo. Y bueno, entonces yo me sentía incapaz de poder conversar sobre mis experiencias con los demás. No me sentía comprendida. Entonces empecé a aislarme. Pero claro, ese globo ya había empezado a deshincharse y estaba en plena ebullición. Así que llegado un momento, yo tuve que plantearme seriamente si quería seguir siendo lo que los demás esperaban de mí, o si yo cogía el toro por los cuernos y decía, adelante, asume lo que eres, bonita, coge tu experiencia y vas a ver qué pasa aquí. En el momento en que yo asumí que era lo que era y que lo que veía podía ser real o no, pues empecé a encontrarme muy, muy mal. Muy mal. Yo recuerdo aquel día, como si fuera hoy, pues recuerdo que empecé a leer un pasaje de la Biblia. Recuerdo que, no sé si era Mateo o Marco, creo que era Mateo. Es que de repente me dio por leer cosas espirituales sin saber por qué. Esto también forma parte del despertar, la emergencia. Las personas empiezan a tener inquietudes espirituales. Y empecé a llorar. Y de repente en ese pasaje, que no fue casual, hablaba de los niños. Y hablaba de la pureza y de la inocencia. Y de repente comprendí. Comprendí que yo había reprimido muchísimas cosas en mi vida. Y había que hacer algo con ello. Pero no me dio tiempo. Cuando salí de esa habitación, pues empecé a encontrarme aún peor. No sabía qué me pasaba. Solo me dio tiempo a poner un colchón de espuma en el suelo de mi comedor y a dejarme llevar. De repente todo el comedor empezó a vibrar de una forma aplastante. Yo ya no estaba ni en mi comedor. Todo era energía. Toda mi vida pasó de repente. Era como una muerte simbólica, pero era una muerte. Recordaba lo que había comido a los 4 años aquel día, que no me acordaba, pero que discutí con mi hermana sin querer. Y recordé. Y de repente
visualicé el descenso de una energía que penetraba desde mi coronilla hasta los pies. Y escuché una voz interior muy fuerte que lo abarcaba todo y decía: ¿estás dispuesta a morir? ¿A quién te vendes ahora? ¿Al amor o a los miedos? Y supe que iba a morir. Esa energía era la energía espiritual de la que os ha hablado José. Esa energía, imaginaos que somos una pila y que funcionamos a 1,5 voltios. Imaginaos que esa energía funciona a 110 voltios. Imaginaos la descarga de esa energía en el interior de un cuerpo humano acostumbrado a funcionar con 1,5. Es aplastante. Esa energía empezó a descender, a penetrar. Y a la primera energía que fue a la coxis, que es la energía donde se ubica la energía sexual. Claro, nosotros la necesitamos, es nuestra energía primordial. Nuestra experiencia es física, necesitamos la energía para reproducirnos. Pero aparte, esa energía también es la que nos produce la visión del mundo. Nosotros somos hombres y mujeres y vemos nuestra realidad en función de esa energía. Claro, de repente todo mi mundo fue como venirse abajo, me fundí, los plomos se me fundieron. Y bueno, a partir de ese instante, bueno, es importante que diga que mi energía estaba como una pirámide invertida. Claro, mi energía estaba tan bloqueada que mi tierra, mi energía sexual, se sustentaba así. Entonces toda la energía que llegaba a una apertura que era muy, muy grande. Y claro, ¿qué pasa? Que me caía cada 2x3. Para mí eso son las crisis en la emergencia espiritual. La persona no sabe cómo aferrarse ni cómo cambiar su mapa mental. Sabe que el amor posesivo no lo quiere, pero tampoco le han enseñado otra forma de amar. Sabe que no es culpable de las experiencias que ha vivido, pero le han enseñado a amar de una forma moralista. ¿Y cómo sale de todas esas ruedas psicológicas, psíquicas, que le están diciendo esto es bueno, esto es malo, esto es tal, esto es cual? Bueno, a raíz de la inserción de esa energía, pues todo lo que yo había almacenado durante años y años en mi subconsciente emergió de una forma aplastante, pero además con toda su carga emocional. Bueno, yo recuerdo, como anécdotas, estar los primeros meses paseando por el pasillo de mi casa, contando hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, y me iba poniendo nerviosa porque emergía toda mi vida de golpe, pero es que no me daba tiempo ni a decir, sí, esto fue por esto, no, es que esto, no me daba tiempo, era muy fuerte. Y recuerdo que si yo no hacía esto, tenía que tumbarme en una cama, porque la energía era tan fuerte la que entraba y el bloqueo era tan grande, que tenía que agarrarme la cabeza porque los crujidos eran insoportables, me crujía el cráneo. Y recuerdo que si tampoco lo hacía, tenía viajes astrales conscientes, me salía del cuerpo. Y yo decía, bueno, ¿pero esto qué es? Llegado un momento, pues yo decidí irme a un psiquiatra. Y dije, yo estoy como una cabra. Entonces, bueno, fui. Y bueno, lo primero que me dijeron, claro, lo lógico, bueno, lo típico más bien que lo lógico es, eres una esquizofrénica, Vanessa. Empecé a tomarme medicación. Yo me acuerdo que no podía aguantar los calambres energéticos que devenían de esa energía. Así que, bueno, pues me anulé mentalmente. Esto es un error pero grande, porque todo proceso de emergencia espiritual tiene un principio y tiene un final, y es natural. La energía lo único que está haciendo es barrer, está limpiando tu casa interior. Entonces, lo único que había que hacer, aunque luego lo comprendí, yo entiendo que desde dentro no se ve como ahora después de unos años, después, pues, es que yo entiendo que basta con respirar, basta con aceptar, y que bastaba con aceptar simplemente las experiencias que habías vivido, ni buenas ni malas. Y bueno, yo empecé a anularme con la medicación, muy doloroso porque, claro, a tu psique la tontas, con lo cual no eres capaz ni de pensar, pero la energía sigue entrando. Y era imposible, iba acumulando información, pero no resolvía nada, no aceptaba nada y me sentía mala por todo. O sea, tomarme una pastilla para mí era sinónimo de estás mala, eres mala, no eres capaz de tal. Y además, como consideraba que las enfermedades eran algo horrible y que el sufrimiento humano no lo aceptaba, que era malo, pues claro, me sentía peor. Y bueno, con el tiempo he comprendido que bueno, no hay psicólogos o psiquiatras buenos o malos, yo no voy a entrar en debates tampoco. Yo creo que las personas son personas y hay que mirarlas como personas. Lo único que sí que he aprendido con el tiempo es que uno no puede ceder
la responsabilidad de su vida a los demás. O sea, no porque uno tenga un título significa esto. Yo creo que el buen psicólogo es aquel que habla desde su experiencia, más allá de su libro. Y creo que el psicólogo que debería de tratar las emergencias espirituales son personas que han tratado con pacientes así y que entienden o están abiertos a estos temas. Yo creo que solamente las personas somos capaces de hablar de aquello que experimentamos. Y bueno, más cosas sobre la emergencia. Bueno, ha sido un proceso para mí muy duro, durísimo. Las crisis son horribles porque además experimentas en todo momento sensaciones de muerte y de renacimiento. Cada día es una aventura porque baja tanta información del subconsciente que no te puedes ni imaginar, o sea, no os podéis ni imaginar para hacer la cama lo divertido que podía llegar a ser. O sea, era una pasada. Yo había veces que tenía que estar en cama, de hecho estuve 1 año y medio sin poder levantarme, pero también ha sido el mayor regalo que la vida me ha hecho y me voy a poner a llorar. Gracias a esta experiencia, yo he sido capaz de empatizar después con mucha gente, con muchas personas. Gracias a esa experiencia, porque la emergencia espiritual no es más que la noche oscura del alma, yo he sido capaz de ver mi oscuridad de frente y de aceptarla y de amarla. Solo amándola se reintegra uno con lo que es. He sido capaz, bueno, con una emergencia espiritual, una persona es capaz de sintonizar directamente con los problemas que está experimentando, con lo de los demás. Con lo cual yo iba por la calle y si una persona había recibido un abuso sexual, yo me lo llevaba y lo experimentaba. O sea, yo sentía 24 horas al día todo lo que los demás sentían. Al principio, como le daba una connotación moralista, pensaba que era malo y me venía a casa fatal. Llegaba a casa fatal. Pero después no. Cuando empecé a aceptar que el sufrimiento humano, y ese es mi gran regalo, forma parte de la vida, que la muerte, que el dolor forman parte de la vida, yo me transformé en otra persona. O sea, el sufrimiento, el dolor, la oscuridad nos ayuda a crecer. Y nos vuelve a ser, nos pone de frente con lo que somos y con lo que queremos. Las experiencias más bonitas que he tenido han sido con las personas enfermas, o sea, aparte de con las sanas, que te ríes mucho también, ¿vale? Tampoco hay que... Pero los moribundos, yo que trabajo con moribundos, me han regalado muchísimas cosas por ellos y por mi experiencia también. He aprendido que estamos aquí de paso, que no hay futuro y que lo más importante en la vida son las pequeñas, grandes cosas. Aquello que por nuestro trabajo, por nuestros intereses, por nuestras expectativas, por nuestro futuro, que consideremos que es lo perfecto, lo que nos han enseñado que es, que debería de ser, tener o ser, llegar a ser, no importa un pito. Lo que más importa, en serio, es que llegues a casa y te sientas abrazado y arropado por tus seres queridos. Que puedas salir a la calle y respirar el aire. Si os imagináis, yo después de 1 año y medio salí a la calle y no me encontraba. Amaba los autobuses. Es como cuando leo a una persona un libro espiritual y dice, hay que vivir como los niños. Pues igual. O sea, de repente me encantaba hasta el olor del tubo de escape del autobús. En serio, mira, que es fuerte. Y iba a la tienda, a la verdulería, y cogía las manzanas como si fuera Eva y Adán. O sea, como si me la fuera a comer y dijera, wow. Abrazar a mis padres se convirtió en mi mayor afición. Y no os digo a mi hijo. Y de verdad, en serio, nuestro reto es amar incondicionalmente. Y muchísimas gracias por haberme escuchado, en serio, de todo corazón. Bueno, perdonad, os voy a pasar con Alicia. Yo voy a hacer... Hola. Yo voy a ser muy breve porque poco más tengo que complementar lo que ha dicho ella, pero sobre todo llegar el mensaje de que aprendes a vivir la vida auténtica y aprendes a valorar lo que es la compasión, lo que es la comprensión y sobre todo a perdonarte a ti mismo. En resumidas cuentas, yo he experimentado el egocidio, pero además lo llevé al término literal. He intentado suicidarme 4 veces y está visto que soy un desastre, porque sigo aquí.
Con lo cual ya la última vez que además fui totalmente consciente de todo y como una voz interior me decía, ayúdame, yo misma intenté vomitar la medicación que me había tomado y pedí ayuda. Y fui al hospital, lo vivencié todo y quería ser consciente de lo que era eso. Y al despertar y al ver que seguía aquí dije, gracias. Gracias por mantenerme aquí. Ahora sí que quiero vivir. Y sobre todo lo que he aprendido a lo largo de estos casi 20 años que he estado luchando hasta que por suerte conocí a Vanessa y descubrí que no tenía por qué luchar, que únicamente me tenía que aceptar, que la medicación, bueno, vale, sí es una ayuda, pero no lo es todo. Muchas veces en lugar de ayuda es un perjuicio. Y las personas que lo hacen con su mejor intención, ellos creen que te ayudan. Eres tú el que tiene que decidir si quieres esa ayuda o si no la quieres, si te conviene o no te conviene. Pero sobre todo lo más importante es el apoyo de los seres a los que tú consideras queridos, que en el fondo ellos también están necesitados de amor. Y apoyarte en esas pequeñas grandes cosas de la vida cotidiana. Porque lo más duro de todo es el sentirte terriblemente solo, terriblemente raro, no poder hablar con nadie porque dices, como hable me van a tomar otras 20 pastillas más para que me calle. Y llegar a comprender que esas personas que es de tu entorno también son seres humanos imperfectos y están en otro grado de evolución, ni mejor ni peor, diferente. Somos todos iguales, somos todos uno. Y aceptar eso, y aceptarte a ti mismo, sobre todo el ver que no necesitas mendigar amor de nadie, porque el amor lo llevas dentro. Se te caen todas las máscaras y se te caen todos los miedos. Uno de mis mayores miedos era el miedo a la soledad, el miedo al abandono, y ahora soy capaz de pasar horas y horas sola y tan a gusto, conmigo misma, porque sé que nunca estoy sola, estoy conmigo. Y un poco más, si tenéis alguna duda o algo más que podamos ampliar, encantados estamos y muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, pues yo creo que debería de despedir a Ana, porque es la que ha empezado. ¿Os parece bien? Sí. Sí. Creo que con lo que han explicado ellos, pues ya no hay nada más que decir. Y bueno, el mensaje, pues que todos somos uno, de que no somos ni más ni menos que nadie, de que la muerte no existe y que realmente los valores que hay que tomar para encauzar nuestra vida son pues exactamente los que no nos explican en la sociedad. Por eso hoy en día la muerte es un tabú y cuando llegamos a una experiencia de muerte, de duelo, de enfermedad, de emergencia espiritual, pues nos vienen tantos conflictos y tenemos que romper todos estos esquemas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Vanessa, Alicia, Ana y José Ignacio. Y vais a estar ahí fuera por si alguien quiere contactar con vosotros. Tienen una mesa. Y bueno, gracias por ser y por estar. Gracias.